Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Roberto Villacreces, esto es Tribuna Liberal Online del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, un centro de estudios dedicado al análisis de la política pública y a la difusión de las ideas de libertad. Nos encontramos gratamente acompañados en esta ocasión junto a Susana González, ella es asambleísta por Madera Guerrero, con quien vamos a analizar algunos temas que atañen a la realidad política, económica latinoamericana. Nos interesa mucho el caso de Venezuela, como un referente, incluso para nosotros los ecuatorianos, en temas que tienen que ver con lo económico y lo político. Nos llama mucho la atención que es un país tremendamente rico, lleno de muchos recursos por el tema del petróleo, pero sin embargo con una economía que no despega, con un sistema, digamos, con un ambiente de inseguridad que afecta mucho el desarrollo de los ciudadanos en este país. Y queremos conversar justamente con la asambleísta Susana González sobre esta realidad. A nosotros nos interesa mucho este referente porque nosotros estamos con un gobierno que también se denomina socialista del siglo XXI, al igual que el presidente Chávez. ¿Nos podrías explicar un poquito cuál es la situación real de la economía y la política en Venezuela? Yo creo que, gracias por acompañarnos. Primero, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que el tema en América Latina es un tema muy complejo, ¿no? Después como dicen los revolucionarios, de esa larga noche liberal, llegó la larga noche revolucionaria para América Latina y en eso vemos que la corriente despegó desde hace más o menos unos 14 años la necesidad de cambio. Y la necesidad de cambio desde mi punto de vista no era necesariamente ideológica, era una necesidad de modelo de gestión que vaya en beneficio del ciudadano. Sin embargo, por la insatisfacción de los gobiernos anteriores a estos, sin duda ese sentir ciudadano decía y reclamaba un cambio. No creo que hoy el resultado de ese cambio era lo que esperaban o anhelaban los venezolanos de hace 14 años. Lo que esperaban ellos era la solución a una buena administración de la cosa pública, el quehacer de un gobierno de políticas públicas responsables, el quehacer de que sus dineros a través del Estado sean transparentes y bien usados, el que el ciudadano tenga mejores condiciones de salud, por ejemplo, en temas de sanidad, en temas de acceso a educación y en temas de una real participación ciudadana, no de una mentira de participación ciudadana. Eso de decir, hablamos por los ciudadanos, pero cuando se emplean políticas van en contra de esos mismos ciudadanos. Y mira, Venezuela es, yo creo que la punta del iceberg de toda la región y que obviamente será evidente lo que pasa este 9 de octubre para la región, para los 12 países que de alguna manera tienen gobiernos de tendencia de izquierda y que lamentablemente en los mismos países, mira, te puedo enumerar Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador y otros más, donde se han violentado los principios de los derechos civiles fundamentales de los ciudadanos. Entonces, ¿dónde están las garantías de parte de esos gobiernos cuando se hablaba de que se defenderían esos derechos? Y te estoy hablando de un solo punto. Primero, el derecho a la vida. ¿Dónde está la garantía de la seguridad ciudadana de esos gobiernos? En el caso del gobierno de Venezuela del presidente Hugo Chávez, 175.000 muertos en 13 años, yo creo que es una cifra alarmante en manos de la delincuencia. Empecemos por entonces a enumerar la ineficacia de los gobiernos con respecto a seguridad ciudadana. Si a esto se le pone la inseguridad jurídica que se ha dado en Venezuela, donde del 100% de las industrias, solo el 40% hoy existe, bajo un esquema de represión, obviamente a través del sistema de rentas, persecución y la falta de institucionalidad. Súmele a esto otro también el secuestro de parte de todas las cortes y de toda la justicia. Y si a esto le suma un valor adicional doloroso para la democracia, es que los gobiernos utilicen la gran plataforma de gobierno, valga la redundancia, para poder comprar conciencia dentro de los parlamentos, de las asambleas, es lo lamentable. Y esto refleja, obviamente, una debilidad democrática que también perjudica al ciudadano. Ahora, ¿tú crees que en los próximos comicios que hay en Venezuela, el ciudadano ya está convencido de que en realidad, después de 14 años de este experimento fallido,
se han dado cuenta de que en realidad el camino a seguir es otro y que nosotros como latinoamericanos, en el caso de los ecuatorianos o los argentinos o los bolivianos, no tengamos que pasar por todo ese proceso tortuoso, doloroso, donde se hace tabla rasa las instituciones, donde incrementa la inseguridad, como ya estamos viendo en el caso de Ecuador, como incrementan los casos de corrupción, los nuevos ricos están saliendo producto de este sistema permisivo. Exactamente, permisivo, y un sistema donde el gobierno juega, digamos, como esta visión de izquierda, donde el gobierno es el que tiene el que tiene el papel preponderante dentro del aparato productivo y se le da poca cabida al aparato privado, a la actividad privada, a la iniciativa privada. Yo creo que lo más doloroso en este proceso es dividir a los ciudadanos, y los divides cuando marcas clases sociales que ya estaban erradicadas en nuestros conceptos y en nuestras discusiones diarias. Marcar ricos o pobres, eso es doloroso porque marcas división. Y los estados han llevado procesos dolorosos cuando ya han confrontado guerras con países vecinos. Y yo siempre pongo el caso de las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas se tardaron muchos años en construirlas y edificarlas, y solo segundos en destruirlas. Eso es lo que hacen los gobiernos cuando dividen a los ciudadanos, cuando marcan diferencia entre los ciudadanos, cuando aprovechan sabatinas o cadenas para meterles el odio a la gente, introducirles los resentimientos, cuando los ciudadanos hoy por hoy están esperando oportunidades y soluciones concretas de parte de los gobiernos. Si tú me dices hoy de los amigos y de algunas visitas que yo he hecho a Venezuela, yo creo que el marcar el presidente venezolano, por ejemplo, el hecho de querer hacerlos ver débiles a la oposición y siempre decirles escuálidos, y llegó un momento donde estaban tan divididos los pro Chávez contra los escuálidos, que ya entre los venezolanos se olvidaban de que eran venezolanos y se preguntaban, ¿eres escuálido o chavista? Hasta cuando se dieron cuenta, la oposición, que decían, no soy ni escuálido ni chavista, soy venezolano. Yo creo que identificar y decir hoy, soy ecuatoriano, cuando denuncio un acto de corrupción, no estoy en contra del presidente, estoy a favor del Ecuador y de que se transparenten los fondos de los ecuatorianos. Cuando encaminamos la verdadera causa y el sentido del poder para administrar y hacer bien a la gente, las cosas cambian. El problema es creer que el poder es eterno, y peor todavía, los políticos, aquellos que no saben de procesos de gobernabilidad y pretenden quedarse en el poder. Perpetuarse en el poder, mucho más grave, pero mucho más grave, mermarle el derecho al ciudadano a ir democráticamente a unas elecciones. Mira, lo ocurrido hace 2 días en Venezuela es lamentable. Que maten a ciudadanos de sociedad civil dirimente, opositores a un gobierno que para ellos les resulta nefasto, es doloroso. Pero la sociedad reaccionó no favorable al miedo, reaccionó en contra de eso y dijo, hoy exigimos. Y mira, la clara muestra del ejemplo es todos los 4.000 jóvenes de la agrupación en el estado de Barinas, que se rebeló habiendo formado ellos los grupos hace 10 años de los jóvenes pro Partido Socialista Venezolano. Se rebelaron y dijeron, no, hoy no queremos tendencias ideológicas, hoy queremos saber otra propuesta. Y esa otra propuesta la ofrece Enrique Capriles. Ahora, ¿tú crees que en Ecuador tengamos que pasar también por este proceso de 14 años? ¿O tú crees que en estas próximas elecciones en Ecuador puede existir la posibilidad de una cohesión, de toda esta, de todos los partidos de oposición, en el cual se pueda presentar una sola propuesta, una propuesta seria, una propuesta que identifique a muchos de los ecuatorianos que no creemos en estas divisiones, que creemos en el imprimimiento, que creemos en las oportunidades? Yo creo que primero que nada distinguir entre que Ecuador no es Venezuela. Ecuador, sin duda alguna, yo creo que hay factores que han sido determinantes en que estamos esperando reacción de parte del presidente Correa con respecto, por ejemplo, a los casos de corrupción que están evidenciándose y que obviamente son graves, el hecho de otorgar créditos y dinero de los ecuatorianos sin ningún tipo de garantías a los extranjeros. Sin duda alguna, el presidente ha mostrado una falta de control emocional y bastante irascible con respecto a las críticas, y yo creo que eso el presidente lo puede mejorar. No estoy diciendo que el presidente es el próximo presidente, eso lo decidirán todos los ecuatorianos. Yo creo que para cualquier poder, sea este gobierno u otro, necesitan un equilibrio, y ese equilibrio es la Asamblea Nacional.
la asamblea o los congresos de los países tienen que ser el punto de equilibrio para el manejo de poderes, para darse fiscalización, transparencia de administración y transparencia de los fondos, para poder hacer una real fiscalización. Yo creo que lo lamentable en comparación de los dos gobiernos de Venezuela y Ecuador son dos cosas. Primero, el ensanchamiento del aparato burocrático, que le significa menor inversión social, menor inversión de desarrollo de educación, menor inversión en salud y más gasto público. En el caso de Venezuela eran 14 ministerios, hoy son más de 38. En el caso de Ecuador eran 16, hoy son más de 38, a secretarías coordinadoras y otras secretarías suman en total más de 50, entre comillas, instituciones con categoría de ministerios. Eso es muy grave. Si a esto le suma el hecho de que cuando se ataca la corrupción, los presidentes creen que se los está atacando a ellos y no se da cuenta que es parte del proceso democrático de transparentar los fondos, una. Dos, de decirle, señores, ustedes puestos por el presidente, bien o mal, están usando no la chequera ni del presidente ni de ustedes, están usando la chequera de los ecuatorianos o de los venezolanos. Otro punto importante de mencionar, y es necesario mencionar, no es posible que los funcionarios que desvían fondos, como en el caso del Ministerio de Ambiente aquí en Ecuador, o como en el caso de Venezuela, varios ministerios que fueron identificados que desviaban fondos también a personas, la justicia no llegue a ellos y que queden todos los delitos en impunidad. Ahora, todo este proceso, digamos, es algo que ya se lo ha visto cotidianamente en países como Venezuela, Bolivia, Argentina, pero que todo comienza desde Cuba. O sea, todo este es un proceso. Cuando uno analiza lo que ha sucedido en Venezuela, lo que está sucediendo en Ecuador, uno comienza a hacer un checklist y ver que esto ya está pasando, esto ya pasó, nosotros en algunos aspectos por ahí estuvimos más adelantados que Venezuela. Incluso, entonces, en realidad lo que hay detrás de todo esto es todo un plan totalitario para perenizarse en el poder, para que un grupo tenga el poder y que no hay un interés real en consolidar una nación con mejor calidad de vida, que es lo que nosotros pretendemos. Lo lamentable, Roberto, es cuando entre comillas, los presidentes actualmente que están en funciones llegan con un discurso que aparentemente ilusiona y crea esperanza en la gente. Pero la gente no les está diciendo subvencioname. La gente está diciendo dame una oportunidad de cambio y una oportunidad de creer que es posible que mis condiciones de pobreza puedan cambiar hacia una mejor calidad de vida. Y eso se logra cuando los gobiernos hacen tangible acciones concretas para mejorar la vida de la gente. Mira, esta cubanización latinoamericana nefasta, vemos a Cuba 50 años perpetuarse en el poder, 54, al mismo hombre, y vemos 3, 4 generaciones sucumbidas y perdidas. Algunos pudieron escapar a Estados Unidos y han hecho una vida allá, y otros no volvieron a ver a sus padres, a sus hijos, porque no pudieron salir. O vemos cuando dicen en Cuba es una forma de democracia y hay presos políticos. No hay democracia cuando hay presos políticos. No la hay. Y no hay democracia cuando la prensa libre no puede expresarse. No hay democracia cuando los ciudadanos no tienen el derecho a la protesta porque pueden ser acusados de terroristas. No hay democracia cuando la justicia está secuestrada por la función ejecutiva. Y no hay democracia cuando la Asamblea Nacional no tiene capacidad fiscalizadora porque traban las 1000 denuncias de actos de corrupción en una comisión que no pasa porque no lo permite el gobierno. Totalmente de acuerdo. Aquí también en Ecuador estamos en una tiranía disfrazada de democracia. Eso ya mucha gente ya ha comenzado a darse cuenta de esto. Te agradecemos Susana González, asambleísta, por Mayra Guerrero, por acompañarnos. En esta ocasión estamos en Tribuna Liberal Online del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Este es un espacio de discusión de ideas, de promoción de ideas, para que ustedes saquen sus propias conclusiones, amigos. Nos esperamos en una próxima oportunidad.